Continuamos con el día 4 de primero de secundaria. Empezamos con la situación número 1. Tenemos lo siguiente: el diseño del plano de una vivienda. Amelia es estudiante del primero de secundaria y quiere dibujar el plano de planta de su vivienda utilizando escalas. Con ayuda de su padre obtiene las dimensiones de las habitaciones de su casa y logra hacer un bosquejo con la distribución de los espacios y habitaciones. Si Amelia quiere colaborar este plano en toda la extensión de una hoja A4, entonces, ¿qué escala será más conveniente utilizar? ¿Cuáles serían las medidas en el dibujo para cada uno de los ambientes? ¿Cómo se verá el plano en la hoja A4? Como podemos ver, el gráfico nos da las medidas en metros, y como una hoja A4 tiene medidas en centímetros, vamos a hacer varias conversiones. Aquí podemos ver el esquema, cómo está distribuido los dormitorios, la cocina, el baño, la sala y el comedor. Entonces empezamos. La primera pregunta nos dice: ¿qué escala será más conveniente utilizar? Vamos a analizar esta pregunta. Para dar respuesta, vamos a determinar la escala de reducción con la que se dibujará el plano, ya que vamos a pasar de metros a centímetros, de tal manera que las medidas de la vivienda puedan ser representadas en una hoja A4. Entonces tenemos de la siguiente manera: tenemos las dimensiones de la vivienda en metros y las dimensiones de la hoja en centímetros. Vamos a hacer esta conversión. Entonces, también vamos a recordar cómo se hacen las conversiones. En este caso vamos a convertir de metros a centímetros. Y también recordar que la escala va a ser con la fórmula del valor en el dibujo sobre el valor en la realidad. Vamos a utilizar estos datos para poder hallar la conversión. Entonces empezamos. Recordemos que debemos tener en la misma unidad de medida. Para este caso vamos a convertir en centímetros. Entonces, las dimensiones de la casa son 10 y 12 metros. Empezamos con la conversión de 10 metros a centímetros. Entonces, como podemos darnos cuenta, aquí, para convertir de metros a centímetros, nos dice que es por 10 y por 10. Entonces, esto sería 10 por 10, 100. Vamos a utilizar 100. Entonces, acá tendríamos 10 metros por 100 entre 1 metro. Entonces, metro con metro se van. Esto quedaría igual a 1000 centímetros. Entonces, 10 metros equivalen a 1000 centímetros. Entonces, continuamos con la de 12 metros y tenemos de la siguiente manera. Igual vamos a utilizar 100. Entonces, 12 metros por 100 centímetros entre 1 metro y metro se van. Quedaría 1200 centímetros. Entonces vamos a utilizar en esta ocasión estos 1000 centímetros que hemos hallado. De la siguiente manera, vamos a calcular la escala. Para calcular, relacionamos mediante un cociente el ancho de la hoja, que es 21 centímetros, de la hoja A4, con el ancho de la vivienda, que es 1000 centímetros, que ya lo hemos convertido, que en un principio eran 10 metros. Entonces, vamos a tener de la siguiente manera: la escala va a ser igual a 21 centímetros entre 1000 centímetros, esto es utilizando la fórmula que tenemos a la izquierda. Entonces, esto nos saldría, eliminando las unidades de medida, vamos a tener 21 entre 1000. Dividiendo esto o simplificando, vamos a tener, sacamos 21 arriba, nos quedaría 1, y si le sacamos 21 a 1000 nos quedaría en decimal, de esta manera. Entonces, para no tener complicaciones, con esto lo vamos a aproximar a 50, con lo que será más fácil de elaborar. Entonces, nuestra respuesta sería que Amelia debe utilizar la escala 1 en 50 para elaborar el plano de su casa en una hoja A4. Continuamos con la pregunta número 2, que nos dice: ¿cuáles serían las medidas en el dibujo para cada uno de los ambientes? Para esto vamos a utilizar los datos iniciales que nos da en metros, y esto lo vamos a convertir a centímetros. Entonces vamos a empezar. Nos dice: las dimensiones de la casa son 10 metros y 12 metros. Para realizar la conversión, podemos recordar que para hallar de metro a centímetro lo vamos a multiplicar por 100. Entonces, convertimos 10 metros a centímetros.
Entonces sería 10 metros por 100 centímetros entre 1 metro para que se vayan la unidad de medida del metro. Entonces esto nos quedaría 1000 centímetros. Hacemos lo mismo con los 12 metros, haciendo la misma técnica que hemos utilizado, nos va a salir 1200 centímetros. Ahora nos toca hallar las dimensiones de los dormitorios, que son 5 y 4 metros. Hacemos las conversiones que igual al principio. Entonces nos va a salir 5 metros igual a 500 centímetros y 4 metros igual a 400 centímetros. Ahora la cocina y el baño tienen las dimensiones de 3 y 4 metros. Continuamos con lo mismo, donde 3 metros es igual a 300 centímetros y 4 metros nos va a salir igual a 400 centímetros. Como ya hallamos las dimensiones en centímetros, entonces vamos a utilizar estos datos que ya hemos convertido de metros a centímetros para la hoja A4. Entonces, todo esto vamos a detallarlo en la siguiente tablita. Vamos a tener valor real y valor en el dibujo. Como podemos ver, estamos poniendo ya los datos en centímetros. Vamos a recordar también que para hallar el valor en el dibujo vamos a utilizar la fórmula valor en el dibujo entre el valor en la realidad. Para esto vamos a utilizar la escala de 1 en 50 que ya en la pregunta número 1 la hemos hallado. Entonces podemos darnos cuenta que aquí se repiten varios valores. Tendremos 1000 centímetros que se repiten 2 veces, igual que 500 y 400. Para hallar esto solamente vamos a convertirlo una vez. Entonces empezamos. Tenemos 1000 centímetros. Vamos a hallar la fórmula, el valor en el dibujo entre el valor en la realidad. Lo vamos a igualar a la escala que hemos hallado en un principio, que era 1 entre 50. Entonces vamos a despejar el valor en el dibujo, que es lo que nos está pidiendo. Y vamos a hallar esta multiplicación donde nos sale 20 centímetros. Entonces para 1000 centímetros el valor en el dibujo va a ser 20 centímetros. Continuamos con 1200 centímetros. Vamos a hallar igual la misma fórmula. Despejamos y nos va a salir el valor en el dibujo para 1200 centímetros, que es igual a 24 centímetros. Continuamos con 500 centímetros, lo mismo. Vamos a despejar y nos sale que para 500 centímetros va a ser igual un valor de 10 centímetros en el dibujo. Continuamos con 400 centímetros, igual hacemos la fórmula, despejamos y nos va a salir que el valor en el dibujo va a ser igual a 8 centímetros. Y por último el de 300 centímetros, que nos va a salir un total de 6 centímetros, que este es el valor en el dibujo. Entonces vamos a utilizar estos datos que hemos hallado y vamos a completar en nuestra tablita. Entonces, a escala 1:50 las medidas en el plano serían, aquí tenemos el valor real y el valor en el dibujo. Ya convertido todo en centímetros, el valor en el dibujo es lo que vamos a plasmar en una hoja A4. Vamos a pasar con la pregunta número 3. Nos dice, ¿cómo se verá el plano en la hoja A4? Primero vamos a recordar en un principio lo que hemos hallado. En un principio nos da el esquema siguiente, que nos da en metros. Este gráfico nos va a guiar para hallar más o menos el esquema que vamos a plantear en nuestra hoja A4. Y los valores que hemos hallado, el valor en el dibujo es la medida de una hoja A4. Entonces vamos a empezar. Primero, tenemos la hoja A4 que es 21 centímetros de ancho y 29,7 centímetros de largo. Este marco azul es lo que representa el tamaño total de la hoja A4. Para el siguiente paso vamos a dibujar un marco negro. Esto nos va a representar el valor en el dibujo que hemos hallado. Como podemos darnos cuenta, la hoja A4 tiene 21 centímetros, pero aquí nos da el ancho en el valor del dibujo 20 centímetros, por lo que vamos a restar. Vamos a restar 1 centímetro a la hoja A4 para hallar nuestro plano. Entonces vamos a restar 0,5 por acá y 0,5 por acá. Entonces,
podemos darnos cuenta también que la altura es de 24 centímetros para nuestro plano, el valor en el dibujo. Entonces, como aquí nos da en la hoja A4 29,7, vamos a hacer una resta. 29 menos 7, que es de la hoja A4, menos 24, que es del plano, nos daría 5,7 centímetros. Entonces le vamos a reducir al margen superior, aquí 3 centímetros, y al inferior aquí lo restamos 2,7 centímetros, para trazar los 24 centímetros de largo de la vivienda. Continuamos con el 3. Entonces aquí vamos a hallar el bosquejo de la ubicación de los dormitorios. Aquí podemos ver que los dormitorios están en la parte superior. Entonces vamos a dibujar los dos dormitorios de 10 centímetros de ancho y 8 centímetros de largo. Tenemos de esta manera. Entonces para el siguiente vamos a dibujar la cocina y el baño, que tienen 8 centímetros de ancho y 6 centímetros de largo. Tendríamos de la siguiente manera. Por último, vamos a hallar o dibujar la sala y el comedor. Aquí nos dice que es de esta manera, entonces igual aquí lo vamos a bosquejar solamente de esta manera. Entonces, nos dice cómo se verá el plano en la hoja A4. Entonces vamos a recordar que en un principio en metros nos da de esta manera, pero ya hallando en centímetros, convirtiéndolo en una escala de 1 en 50, nos quedaría de esta manera. El plano de planta se representará en centímetros las dimensiones de la vivienda, como la muestra en este dibujo. Bueno amigos, espero que hayan comprendido. Esto es todo por la semana número 14.